Hola mis desubicadas favoritas, yo soy Annie Cruz y esto es Fuera del Lugar. Hoy vengo a contarte la otra cara del micrófono, porque empezar un podcast, crear algo tuyo, sí, suena muy bonito, hasta que no sabes ni por dónde empezar. Spoiler, yo tampoco sabía. En el primer capítulo creo que me quedé un poco corta acerca de quién es Annie Cruz. Y hoy quiero compartirte un poquito de mí en este segundo capítulo, titulado Spoiler. Nadie me enseñó a hacer esto. Primero que nada, me gusta que me digan Annie. ¿Y quién es Annie cuando no existe un micrófono detrás? Pues primero que nada, soy orgullosamente mexicana, oaxaqueña 100%, originaria de un pueblo llamado Santa Ana del Valle, que pertenece a Valles Centrales. Santa Ana del Valle es una comunidad tranquila, muy bonita, pero quizás un poco olvidada en cultura, que afortunadamente actualmente ya hay muchas personas que están preocupadas en rescatar todo lo que se trate de cultura, gastronomía, entre otras cosas. Y también la lengua. En mi pueblo se practica o se habla el zapoteco. Sin embargo, yo no lo hablo, entiendo muy poco. Y no es que no quiera o que me dé vergüenza o que no me guste. Simple y sencillamente no crecí escuchando el zapoteco, ni hablándolo, ni nada por el estilo. Como les había contado, soy la última de 6 hermanos. Mis primeros 3 hermanos crecieron junto con mi abuela. Y mi abuela siempre les hablaba en zapoteco. Mis 3 primeros hermanos hablan el zapoteco, entienden el zapoteco. Y después, cuando fallece mi abuela, cuando yo tenía aproximadamente un poquito más del año, ya no hay nadie que hable zapoteco. Mis papás siempre nos hablaron en español. Mis hermanos, que son un poco mayores que yo, ellos sí lo entienden bien. Una lo habla, el otro está como practicando para hablarlo. Yo sé muy pocas palabras, entiendo también muy poco, pero sí me gustaría en un futuro aprenderlo, practicarlo y que también mi hijo lo entienda y lo practique y que se vuelva a rescatar todo eso tan bonito de los pueblos. También podría contarles muchos gustos acerca de mí, pero creo que el podcast se quedaría corto para poder platicarles todo acerca de mí. Así que creo que vamos a ir descubriendo poco a poco mis gustos, compartiendo y aprendiendo juntos. Antes de iniciar el podcast, como les había dicho, era un sueño grande para mí el poder crear esto, pero tenía demasiado miedo, mucha incertidumbre de saber si realmente esto iba a funcionar, si iba a jalar, si iba a llamar la atención, si iba a gustar a otros, si yo iba a ser capaz de poder ser constante con esto, porque la mayoría de los proyectos o las cosas que he querido hacer siempre termino procrastinando y no terminando de hacer lo que se supone que ya tenía un plan para hacer. Más sin embargo, este es un compromiso conmigo misma primero y también con ustedes, que realmente agradezco a cada persona que ha escuchado el podcast y agradezco las porras y las palabras tan bonitas que me han dicho, ya sea en persona o por mensaje. Gracias por el apoyo, en verdad lo aprecio bastante y eso me motiva más a continuar con este sueño. También quiero agradecer a mi novio Ángel Bustamante, porque gracias a él también he podido aprender a amarme, aprender a aceptarme, o más bien, él me ha hecho ver lo valiosa que soy
y lo capaz que puedo llegar a ser en cualquier cosa que haga. Ángel me llevó a una clase que se llama Toastmaster International, que salvó prácticamente mi ser, mi esencia, mi persona. Porque gracias a esta clase yo pude volver a despertar esa seguridad en mí. Poder sentirme capaz que sí puedo, a enseñarme a comunicar mejor, conectar con otras personas, a poder darle voz y sentido a todo lo que quiero decir. Toastmaster me ha ayudado a poder practicar, dar discursos ante muchas personas, a perder ese miedo, a quitarme esos nervios que antes me dominaban, que no podía yo expresarme o que no podía decir porque se me hacía un nudo muy grande en la garganta, algo que me impedía decir lo que siento, sacar lo que pienso sin tener esa sensación de que se te empieza a quebrar la voz y terminas llorando y no puedes al final decir nada, o de quedarte en ceros ante las personas y que no salga nada. Pero aún así, cuando yo fui a la clase muestra de Toastmaster, miré a otros expresarse, dar sus discursos, participar. Hay una sección en Toastmaster que me encanta que se llama temas improvisados y son preguntas aleatorias que se le hacen a todos los participantes de la clase y son preguntas que te sacan del contexto en el que estamos hablando, que son preguntas que te hacen, como dice su nombre, improvisar y sacar miles de cosas, miles de historias, empezar a carburar el cerebro y empezar a imaginar de qué manera podemos contestar las preguntas que están haciendo los compañeros. Y es una experiencia genial. Y entonces yo los miraba participar y yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte del escenario, yo quiero ser parte de esto. Entonces vencí mi miedo y me aventé. Me inscribí y empecé a participar y empecé a expresarme y empecé a perder ese miedo. Y gracias a esa clase es que yo pude salir victoriosa de poder hablar ante otros, de perder ese miedo de decir lo que quiero decir o lo que me nace decir. Y pues sí, yo no crecí rodeada de micrófonos ni de aplausos, pero crecí rodeada de muchas ganas y creo que eso a veces pesa muchísimo más. Aquí te voy a dar como una pequeña sección donde te voy a compartir la realidad de empezar algo sin saber cómo hacerlo. Como por ejemplo, cuando la parte que les platiqué acerca de que grabé todo el podcast, el primer capítulo, y que al reproducir la grabación no sonaba nada. Y haciendo ya el segundo capítulo, o más bien haciendo un video que subí a TikTok en el que también estaba ahí hablando y usé el micrófono, noté que ese micrófono en particular estaba descargado y logró grabar una parte del video donde se escuchaba el audio, pero la demás parte ya no. Entonces fue que noté que el micrófono estaba apagado y esa fue la razón por la cual no se escuchó el audio. Y entonces cuando yo grabé el podcast, el micrófono estaba apagado y obviamente por eso es que no grabó nada. Pero pues aprendimos mucho de eso y ahora hay que checar muy bien que todo esté funcionando bien. También el caos que es editar algo sin experiencia, sin saber cómo hacerlo. Tuve que investigar cómo hacer edición de video, cómo hacer edición de audio, cómo recortar, cómo poner música, cómo difuminar, cómo bajar volúmenes, ecualizar y todo ese tipo de temas que yo no tenía idea de cómo hacerlo. Tuve que investigarlo para poder hacerlo. Hubieron muchas pruebas en el camino, el tiempo más que nada. La vez que puse una fecha
para lanzar el podcast, y el que yo ya lo haya dicho y lo haya anunciado me comprometió demasiado a hacerlo. Ya tenía el capítulo grabado, nada más hacía falta la edición, que yo pensé que me iba a tomar unos minutos más, sin embargo me tomó horas, y lo hice desde las 8 y no les miento, terminé como a las 2 de la mañana. Aparte de hacer la edición, tuve que pasarlo a CapCut, poner la imagen, poner el audio, y cuando ya estaba todo empecé a escucharlo y me di cuenta que había demasiados espacios en donde no decía nada. Tuve que cortar esos espacios en silencio, y de una grabación de 25 minutos se convirtió a una de 19, que es el podcast original, ya editado y todo. Después de eso, ya supuestamente estaba todo listo, iba a subirlo a la plataforma, pero resulta que la plataforma solo acepta ciertos tipos de archivos. Entonces tuve que buscar cómo convertir el formato que ya tenía el video que yo guardé a un formato que pudiera ser compatible con la plataforma para poder subirlo. Y después de eso esperar a que suba, y pues ya cuando estuvo listo dije yo wow. Y pues al final darte cuenta que pues tú tienes que hacer tu promoción, tú tienes que hacer audio, el video, el texto, el diseño. Cuando empiezas algo pensamos que va a ser fácil y que ya vamos a tener todo y que las herramientas ahí están, y que sí, muchas veces la inteligencia artificial nos puede ayudar, como por ejemplo a mí ChatGPT me ayudó a hacer el diseño de mi podcast de la portada, que en verdad me encantó, pero ¿y luego qué? Todos los temas que tengo que meter o pensar o estructurar. Sí, ChatGPT me ha ayudado mucho a sacarme de dudas, como por ejemplo qué días se suben los podcasts o cuánto tiempo tiene que durar un capítulo. También como qué día es mejor subir tu capítulo, qué tipo de, o más bien, qué aplicaciones puedo yo usar para edición de video, de audio, cómo usarlo, y luego cómo distribuir el podcast a otras plataformas, que ahorita ando en eso. Ahorita también estoy viendo de qué manera poder distribuir mi RSS, que es el como digamos la matriz del podcast original, cómo poder moverlo a Apple Podcast, a Google Podcast, a YouTube, como YouTube Music y otras plataformas donde se pueda escuchar el formato podcast. ¿Por qué? Porque sí, Spotify es una plataforma que muchas personas usan, pero no todas están habituadas al Spotify. Entonces hay otras plataformas que son más usadas, más conocidas, y eso también me va a ayudar para que el podcast pueda tener un poco más de alcance. Aquí quisiera compartirte todo lo que aprendí después de todo esto. Primero que nada, que hacer un podcast no es tan fácil como pensaba, que equivocarse está bien, porque aprendes mucho, que empezar no es fácil, pero después de que empiezas ya vas un paso más adelante. Y pues quisiera invitarte a ti, si también estás pensando en hacer algo, lo que sea, no tiene que ser un podcast, no tiene que ser, no sé, hacer videos o X cosa, lo que sea que tú quieras hacer, hazlo. No tengas miedo, atrévete. De verdad que después la sensación que te queda después de que das ese salto como de fe es muy bonita. Es muy reconfortante, y empiezas a notar la diferencia y empiezan a acercarse personas, y el que te feliciten y te digan bravo, lo estás haciendo o te quedó muy bien, en verdad es como una vitamina para el corazón, y eso en verdad que vale todo. Vale la desesperación, vale las lágrimas, vale ese empujoncito de más que das, vale el tiempo, en verdad lo vale todo. Aunque a veces no salga como lo esperas, o en veces también sale muchísimo mejor de lo que lo esperas, en verdad es una experiencia maravillosa que tienes que vivir. Así que si tú estás pensando en hacer algo, atrévete. Yo te invito a que te atrevas, a que lo intentes, a que te la juegues. Y vas a ver que la sensación
que viene después de cruzar esa pequeña línea de miedo es muy satisfactoria. Y pues no se trata de que todo salga perfecto. Se trata de que tú salgas al mundo, incluso cuando todavía no estás lista. Y pues si te sientes fuera de lugar, bienvenida, porque este espacio también es tuyo. Y sí es cierto, es muy difícil darte ánimos cuando estás completamente agotada. En verdad, todo esto ha sido muy difícil, ha sido un poco frustrante, mas sin embargo me ha enseñado que si perseveras, si no te rindes y si sigues, las cosas con el paso del tiempo se van acomodando. Es difícil ser todo, ser la editora, la diseñadora, la locutora y ser mi propia jefe, pero creo que si me quedaba esperando a que todo fuera perfecto, creo que iba a esperar entonces toda la vida para hacer esto que me atreví a hacer. Y sí, esto fue muy duro, pero también fue muy hermoso. Y créanme que lo volvería a hacer, porque Fuera del Lugar no es un podcast solamente, es mi lugar en el mundo. Y en verdad agradezco a todos por ser parte de este espacio, por ser parte de esta locura, por sumarse a esta desubicada, loca, zafada, oveja negra y todo lo que sea. Gracias, en verdad. Y si tú también estás empezando, sigue a tu ritmo, sigue a tu modo, pero sigue en lo que sea que estés haciendo, no pares. Quiero cerrar el podcast, quiero cerrar la última parte del podcast compartiéndote que esta parte que te estoy mostrando no la pongo en el Facebook, no la comparto en el Instagram, tampoco en mis estados de WhatsApp. Y es una parte vulnerable que no todo el mundo ve, mas sin embargo, esta persona soy. Y que sí, soy una desubicada en este mundo, como dice la canción, en este mundo de locos. Mas sin embargo, he aprendido que a veces estar fuera de lugar es el lugar correcto para estar, porque no existe un lugar en específico. No existe la perfección, no existe la felicidad eterna. Siempre hay caos, siempre hay partes oscuras, duras, frías, crueles. Siempre hay momentos en los que no estamos al 100, en los que no nos sentimos con ánimos, en los que no somos felices, en los que no nos gusta nuestra vida o lo que estamos pasando, en los que tratamos de dar nuestra mejor cara, o como yo, que no puedo ser tan irreal y todo se me nota. Si estoy enojada, si estoy triste, si estoy feliz. Y es lo que quiero ser, es lo que quiero mostrar, es lo que quiero que todo el mundo conozca y que sepan que no está mal ser tú, no está mal mostrarte, no está mal que te conozcan como eres. Posiblemente si empezamos a mostrarnos como somos y empezamos a ser más reales ante el mundo, todos empecemos a quitarnos esa máscara y podamos ser un poquito más felices, que podamos ser un poquito más agradecidos, empáticos con los demás y que podamos ser nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, incluso cuando yo no sabía cómo sonar. Y pues hemos llegado al final de este bonito capítulo, no sin antes recordarles que estoy en todas las plataformas como Ani Cruz, ANII Cruz, en TikTok, en Facebook, en Instagram y ahora en Spotify también. No olvides calificar este podcast, de preferencia con 5 estrellas. También déjame tu comentario. Puedes dejar comentarios aquí en la parte de comentarios. Alguna sugerencia, algún tema del que te gustaría que habláramos, alguna frase, algún consejo, lo que sea que te nazca escribirme, o también algún reclamo, o no sé. Puedes comentarme lo que quieras en la parte de comentarios. Califica el podcast. Comparte también. Y sigue este podcast. Porque
van a seguir habiendo más capítulos. No quiero prometer 2 capítulos por semana, 1 capítulo por semana, pero tengan por seguro que siempre voy a estar aquí y voy a tratar de organizarme para que todo esto pueda salir bien y podamos tener contenido más constante. En verdad, toda esta semana fue muy cansada y más porque estoy como sufriendo un pequeño cambio porque voy a irme para México un tiempo a ver a mi hijo por fin, a mis padres. Y estoy muy feliz, emocionada, pero también tengo que organizar muchas cosas que tengo pendientes aquí. Y todo eso me ha traído un poquito atareada. Y esa es la razón por la cual no he podido grabar tantos capítulos constantes. Más sin embargo, voy a poner más empeño y más ganas en este proyecto. Así que no se preocupen porque contenido vamos a tener bastante. Yo soy Annie Cruz, una desubicada más en este mundo. Y si tú también te has sentido fuera de lugar, entonces bienvenida a este podcast. Porque aquí estar desubicada no es un error. Es justo donde empezamos a ser nosotras mismas y también es un requisito muy importante adentro de este podcast. Nos escuchamos en el próximo capítulo con risas, verdades y un poquito de caos bonito. Hasta entonces, no te ordenes demasiado. Sígueme en mis redes y comparte este episodio si tú también te lanzaste sin estar lista. Y recuerda, lo perfecto no inspira, lo real sí. Adiós.